Hola y bienvenidos sean a este video, que espero sea bastante corto. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo trabajar con Context, la librería nativa que tiene React para el manejo de estados globales. Para quienes no sepan, Context es una alternativa directa a lo que es Redux y a su configuración que podría calificarse como complicada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo utilizar Context de la manera más simple, de la manera más sencilla y cómo poder compartir diferentes estados, diferentes atributos, funciones utilizando Context de una manera muy simple. Normalmente yo recomiendo utilizar Context en lugar de Redux para aplicaciones ya sean pequeñas o medianas, ya que evita muchísimos dolores de cabeza al momento de realizar la implementación. Entonces vamos a ver en este proyecto ejemplo, yo estoy trabajando con TypeScript, para que no se espanten si en lugar de ver el .js ven el .tsx aquí, simplemente porque estoy trabajando con TypeScript. Esto no afecta para nada la funcionalidad de Context y es solamente para mejorar el tipado. Vamos a empezar viendo la estructura de la aplicación que yo tengo aquí. Es muy simple. Yo tengo un componente llamado parent que estoy importando en mi entrada principal, que es mi app. Y este parent a su vez tiene un componente llamado child. Este componente child pues es un componente bastante simple, ¿no? Nada más regresa un H1. Entonces lo que vamos a hacer va a ser crear un context para poder compartir información entre todos estos componentes sin necesidad de hacerlo de la manera tradicional. Por ejemplo, la manera tradicional aquí, por ejemplo, sería pasar una propiedad directamente a nuestro componente child, y nuestro componente child lo podría recibir a través de las propiedades, ¿no? Entonces aquí sería la forma tradicional de cómo compartir información. Pero esto se complica porque, por ejemplo, cuando tenemos componentes que están separados, digamos, de la cascada de vistas, o que están unos dentro de otros, y digamos que la jerarquía se va muy grande, entonces hacer esto se complica demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar una propiedad al hijo, y luego ese hijo tiene que pasar la propiedad, y luego ese hijo volverla a pasar. Entonces se hace un relajo, ¿no? Entonces, para solucionar esto, el equipo de React nos propone utilizar Context para poder compartir información entre todos nuestros componentes sin necesidad de hacer todo ese embrollo de propiedades y atributos, ¿no? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer, voy a crear una carpeta. A mí siempre me gusta crear una carpeta específicamente para Context. Aquí ya la tengo. Y dentro de esta vamos a crear nuestro contexto. En este caso, yo lo voy a llamar example context. Ok, normalmente cuando se define un contexto, en lugar de ser un TSX, es un TS. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente el TSX necesita regresar algo que va a renderizar, y el TS, perdón, es una función, o es lógica simplemente, ¿no? En este caso, vamos a ver el ejemplo fácil y rápido de cómo implementar context sin dar tanta vuelta, sin rompernos la cabeza. Y va a ser regresando aquí mismo un mismo proveedor que vamos a utilizar en nuestro app. Entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es importar React. Es lo común, ¿no? Importar React de React. Pero en este caso, lo que vamos a utilizar de React va a ser create context. Vamos a definir nuestro contexto y le vamos a llamar example context. Y esto va a ser igual a React, que es lo que estamos definiendo, y le damos create context. Para este ejemplo, create context va a ser un objeto, va a tener diferentes valores, así que lo vamos a definir como un objeto. Create context puede ser un string, puede ser un número, puede ser una función, puede ser cualquier cosa. Es algo que vas a compartir y que se va a setear y se va a obtener un get. En este caso vamos a definirlo como un objeto porque vamos a pasar diferentes valores, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear el provider aquí mismo. Normalmente la gente suele separarlo, pero a mí me gusta tenerlo siempre en uno solo porque te evitas muchísimo código que es innecesario y que puede plasmarse aquí perfectamente. Entonces vamos a crear una función y de hecho la vamos a exportar por default.
Y vamos a llamarla example context provider. ¿Ok? Bueno, entonces este example context provider lo que va a hacer es regresar, como dice su nombre, un proveedor del contexto. Para quien no sabe, Context trabaja con dos, con dos objetos clave, que es el provider y que es el consumer. En este caso nosotros tenemos que tener previamente definido un provider para posteriormente consumirla. Entonces aquí con lo que vamos a trabajar nosotros va a ser con un hook llamado useContext, que es uno de los más comunes. Vamos a ver cómo implementarlo. Ok, entonces ¿cómo creamos nuestro provider? Como dije, nosotros tenemos que regresar un proveedor. Para ello vamos a utilizar el contexto que creamos arriba, que está aquí, pero le vamos a pasar un provider. Y aquí mismo me lo está marcando, ¿no? Entonces aquí nosotros ya definimos nuestro provider, que va a ser de donde nosotros vamos a consumir. Ahora, ¿cómo le hacemos para no tener que estar utilizando este context provider por todos lados? Es muy sencillo. Lo que podemos hacer es engrapar esta función, este provider, dentro de nuestra aplicación principal, y de ese modo todos los demás ya van a poder consumirlo a través del useContext. Si no haces esto, entonces vas a tener que definirlo en cada uno de tus componentes. Entonces lo vamos a hacer de la manera más simple y más fácil. Así que definimos nuestro provider y a esto le vamos a pasar un componente hijo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el componente hijo? Simplemente todo lo que tengamos dentro de la app. Normalmente el componente app es el que inicializa toda la aplicación en React. Entonces, lo común es tener todos los contextos que vayamos a crear y vayamos a utilizar, es definirlos desde aquí, ¿no? Entonces, aquí le vamos a pasar a nuestro proveedor de contexto, le vamos a pasar todo lo que venga dentro de app con la propiedad children. ¿Ok? Aquí me está marcando un error porque estoy trabajando con TypeScript. Si ustedes están utilizando JavaScript, no debería de saltarles ningún error aquí, simplemente porque no estoy tipando. Ahora, vamos a trabajar aquí muy simple y con hooks también nuestras variables. En este caso yo voy a hacer uso del useState y voy a definir dos variables que va a ser, no sé, un saludo, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer el saludo y lo definimos a través de useState. Y el saludo va a ser un string. El primero va a ser de esta forma. Después vamos a ver cómo lo cambiamos, ¿ok? Ahora, al provider hay que pasarle ciertos valores. En este caso hay que pasarle qué valores van a ser los que se van a compartir a través del context y a través de los otros componentes. En este caso yo le voy a pasar únicamente mis estados, que va a ser el estado como tal, saludo, y también le voy a pasar la función setSaludo para que cualquier otro componente pueda hacer uso de este saludo, ¿no? Entonces se lo paso por acá y le paso el setSaludo. Ok, entonces de esta manera ya tenemos definido nuestro contexto y ya tenemos definido también nuestro proveedor. A nuestro contexto también hay que exportarlo porque lo vamos a utilizar más adelante en nuestros otros dos componentes. Bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, como les había comentado, es engrapar este componente, este proveedor, dentro de nuestra aplicación principal. Y para ello únicamente tenemos que importarlo. Y con esto simplemente queda definirlo. Lo voy a definir aquí porque realmente ese div no está haciendo absolutamente nada. Y ahora, como child está dentro de parent y parent a su vez está dentro de nuestro contexto proveedor, nosotros ya tenemos acceso a esto. Pero ¿cómo podemos utilizarlo? Ok, primero nos vamos a ir con el parent. En este caso lo que tenemos que hacer es importar el hook de useContext por acá. Y tenemos que importar justamente el último valor que le asignamos el export, que es este example context. Ok, entonces para importarlo lo vamos a hacer de esta manera. Y lo vamos a definir
context y example context. Entonces aquí tenemos nuestro context y para poder utilizarlo nosotros vamos a tener que hacer uso del hook. Muy sencillo, ¿cómo hacer esto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta variable example ya tiene estos dos valores, que es el saludo como tal y una función para setear el saludo como tal, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer, si queremos, por ejemplo, aquí mostrar el saludo, únicamente tenemos que apuntar hacia el mismo. Aquí me marca un error porque nuevamente estoy trabajando con TypeScript, así que necesito tipar. Bueno, entonces aquí ya tenemos acceso directamente al saludo, que como sabrán, lo definimos desde un principio como hola mundo. Entonces aquí básicamente lo que voy a estar mostrando en el parent es el saludo. Y si queremos hacerlo también en el hijo, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Como les decía, esta es una forma metódica de cómo nosotros podemos intercambiar diferentes estados, diferentes funciones entre nuestros componentes, independientemente de la anidación, independientemente de qué tantos componentes hayan entre medio, nosotros podemos utilizar este dato. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Va a ser que vamos a tener un saludo en el padre. Y aquí tenemos el hijo que lo que va a hacer es mostrar otro saludo. ¿Ok? Entonces ya estamos compartiendo un mismo dato que definimos desde un principio a través de context en los dos componentes, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a ver los dos hola mundo. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser muy simple. Vamos a hacer que al darle clic sobre el H1 del padre, te cambie el saludo utilizando justamente la función que exportamos. Y lo mismo vamos a hacer con el child. De esta manera vamos a estar utilizando context en ambos componentes, trabajando únicamente con un solo store, que en este caso es nuestro provider. ¿Ok? Entonces para hacer eso lo vamos a hacer bastante sencillo. Va a ser con un link. Y aquí lo único que tenemos que hacer es utilizar la función example punto y utilizamos setSaludo. Aquí le vamos a pasar y le vamos a decir hola mundo desde el padre. ¿Ok? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para el hijo. Pero le vamos a cambiar y le vamos a poner desde el hijo. Entonces aquí vamos a notar la diferencia de que a pesar de que ambos están utilizando el mismo state, en este caso el saludo, ambos pueden hacer uso de la función para modificarlo. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos trabajando, no sé, con listas, cuando estamos modificando alguna información. Y nosotros tenemos que aplicarlo sobre una base para que las demás pantallas estén enteradas de lo que pasó. Entonces con context lo podemos hacer de esta manera tan simple. Entonces vamos a ver cómo funciona. En este caso tenemos a nuestro hola mundo por acá. Y si se dan cuenta, si le doy clic al primer H1, lo que hace es mandarnos el hola mundo desde el padre. Y si le doy clic al componente que está aquí, dice hola mundo desde el hijo, ¿no? Entonces aquí los dos están utilizando el mismo estado, pero a través del set que definimos en nuestro useState estamos cambiando el valor. Entonces esto es lo que podemos hacer con context. Sé que es un ejemplo muy sencillo, pero tampoco quería tardarme demasiado como los otros videos que he visto por ahí, que se tardan muchísimo explicando algo que puede ser muy simple de recrear. Entonces a partir de esto ustedes ya podrían hacer cualquier tipo de ejemplo y podrían poner en práctica context sin necesidad de ahondar tanto en el tema. El próximo video que voy a hacer va a ser acerca de los hooks. Como ya vimos, aquí utilizamos dos, que es el useState y en su caso el useContext, pero hay muchísimos más, useState, uref, hay muchísimos hooks
que se pueden utilizar y que pueden ser muy útiles para cualquier tipo de aplicación que estén desarrollando. En este caso únicamente quería dar mi pequeño aporte acerca de lo que es el contexto y cómo funciona, cómo definirlo y cómo trabajarlo de manera muy rápida y muy simple. Entonces ya saben, creamos nuestro contexto, definimos nuestro proveedor, importamos el proveedor en nuestra app y posteriormente con useContext importamos el context del archivo que definimos, utilizamos useContext y listo, tenemos acceso a todos los valores. Si aquí creo más estados y más setters, los puedo pasar sin ningún problema. Puedo pasar una lista enorme de cosas que yo quiera, que se pueden modificar o que se pueden utilizar. Lo que yo recomiendo siempre es que el contexto sea enfocado, es decir, si tu contexto va a ser de autenticación, que solamente maneje temas de autenticación. Si tu contexto va a ser, por ejemplo, de clientes, que sea solamente de clientes, de proveedores, solamente de proveedores. Entonces manejar un context provider para cada una de las cosas que vayas a realizar, si no se te va a llenar de cosas que no necesitas. Entonces en este caso, este es el ejemplo más simple que he podido idear acerca de cómo utilizar context. Si tienen alguna duda o algún comentario o algo que les gustaría que mejore, pueden dejármelo en la sección de abajo. Y como repito, el siguiente video va a ser acerca de los hooks, también explicado de la forma más simple posible. Si les gustó el video, denle manita arriba y si quieren suscribirse para recibir actualización de otros videos que estaré haciendo en el futuro. Gracias.